Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un excelente día y que pues ahora estemos conectados y dispuestos para el encuentro realizado para el día de hoy. Ay, venía corriendo porque estaba un poquito lejos, pero bueno, menos mal, ya estamos aquí conectados. Entonces, pues como todas las encuentros, pues nosotros desde la Corporación Internacional Líderes estamos muy, muy contentos, ¿cierto?, de que ustedes estén conectados aquí en nuestros diplomados que ofertamos constantemente en los diferentes temas y pues especialmente en este que está muy relacionado con la educación y la formación, ¿cierto? Entonces, pues para todos una cordial y sincera bienvenida a nuestro diplomado. Creo que este no es, espéreme, ya lo voy a cambiar. En nuestro diplomado en Duari Pia, ¿cierto? Entonces, mientras coloco la presentación, pues les voy a ir realizando las recomendaciones. Quiero recordarles que todas las sesiones están siendo guardadas, que el link de conexión se los envían a sus chats para que el link de la grabación para que ustedes puedan volver a ver, ¿cierto?, la clase, o para las personas que no se conectaron, pues también lo hagan, ¿listo? Entonces, la idea es que lo podamos hacer y que si no nos queda un tema claro, pues digamos que aquí desde las clases también podemos ingresar y poder hacer las preguntas pertinentes. En el Drive también encontramos los temas, las presentaciones, el material de apoyo para los diferentes temas y especialmente pues el de este diplomado, ¿no? Si ustedes ya em, deciden hacer el pago, ¿cierto?, para la certificación, pues van a tener acceso a a ese material. Entonces, espérenme un momentico que no veo aquí. ¿Dónde está? Aquí ya. Listo. Ahora sí. Entonces, les recuerdo, pues, que en este momento todos tenemos, pues, los micrófonos inactivos, pero ahorita lo volvemos a activar para los que quieran hablar. Pues la idea es que podamos mantener nuestros micrófonos controlados, que podamos activarlos cuando queramos hablar, levantamos la mano y yo pues les doy la palabra, ¿listo? Es importante tener claro que estamos conectados de varios países. Voy a mirar de qué países estamos conectados. Entonces estamos conectados desde Venezuela, desde Ecuador, desde Paraguay. Y pues realmente para nosotros es un gusto que ustedes sientan interés por estos temas, pero sobre todo pues que la iniciativa que tienen al fortalecer, ¿cierto? Y querer implementar estas estrategias pues en nuestra aula de clase. Entonces hoy estamos con nuestro diplomado Duar y Piar Estrategias de Aprendizaje en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, desde Cajamarca, Perú, bueno, yo pensé que Colombia, porque Colombia también tiene un municipio que se llama así. Entonces, desde Perú también estamos conectados. Y bueno, entonces, recordemos que mi nombre es Nora Joana Rondón Vargas, yo soy neuropsicóloga clínica, digamos que con alta experiencia en el campo clínico, pero también en la educación. Entonces, pues podemos hacer, ¿cierto? Hay una muy buena articulación de conocimiento para poder orientar, pues, uno de estos diplomados que ofrece la corporación, como es el diplomado en DUAR y PIA. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí la norma general para nuestras clases es el respeto. Sabemos que hay diversidad cultural, diversidad de pensamiento, entonces todos nos expresamos de diferente manera, entonces la idea es que podamos respetar, ¿cierto?, las opiniones de los demás, que lo que escribamos, pues de alguna manera muchas veces refleja nuestras experiencias, nuestra percepción frente a los temas que estamos hablando. Entonces, pues el respeto no es negociable.
Hablamos de que es importante que nos ubiquemos en un sitio cómodo, en un sitio que podamos estar conectados con la clase. ¿Listo? Entonces, disminuir el nivel, el mayor número de distractores. A veces es difícil desde los hogares, pero pues digamos que ahí es cuando tenemos que entrenar nuestra atención de la cual hemos hablado todas estas noches, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar hoy con nuestro diplomado. Ya hemos terminado nuestro módulo 1 relacionado con la importancia que tiene la diversidad, ¿cierto?, en el comportamiento humano. Entonces hablábamos de la humanización de la enseñanza, de las políticas de inclusión, la importancia que tienen estas políticas en nuestros países, en nuestros territorios y en nuestras instituciones. Entonces, digamos que también tocamos ese tema y ayer estábamos hablando sobre aprendizaje y neuroeducación. ¿Listo? Entonces, aprendizaje y neuroeducación también son dos, digamos que temas que se complementan perfectamente. No podemos decir que hay aprendizaje si no conocemos nuestro cerebro. Entonces, nosotros que somos los protagonistas en en el aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues de alguna manera la invitación es que conozcamos el cerebro, que es el órgano que biológicamente está preparado para generar el aprendizaje. Entonces, decíamos que realmente el cerebro es muy organizado, que en el cerebro hay muchos procesos que todo el tiempo está realizando nuestro cerebro, que está trabajando, procesando información, guardando información para generar aprendizaje. Entonces, hablábamos de esos procesos básicos como es el de memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, percepción, ¿sí? Control motor, que digamos que es procesos que todo el tiempo estamos utilizando, que realmente desde que nacemos, desde antes del nacimiento, están siendo estimulados. Y algo que hacíamos hincapié también era que en nuestra institución educativa, nuestros niños, niñas y adolescentes, todos su cerebro se está desarrollando, ¿cierto? Entonces está en proceso de desarrollo su cerebro, de ahí la importancia que eh, todo lo que nosotros enseñemos con nuestras estrategias pedagógicas, con nuestra didáctica, con los conocimientos que nosotros tenemos, pues de alguna manera permitan que este desarrollo se dé de una manera, digamos que normal, ¿sí? Que realmente haya una estimulación, que realmente podamos dar ejemplo, que le enseñemos desde el hacer, ¿no? Entonces, que ese aprendizaje hacíamos hincapié al final la importancia que tiene que cambiemos, ¿cierto? Todo, de pronto, todo ese paradigma que hay en frente a la educación relacionada, de que solamente es conocimiento y pues que realmente sí, el conocimiento tiene que ver en el aprendizaje, pero pues ese conocimiento nos debe enseñar a ser mejores personas, mejores seres humanos, ¿cierto? Aprender a relacionarnos y que realmente lo que estamos aprendiendo nos pueda servir para la vida. Entonces, prácticamente, digamos que a esa conclusión llegamos con nuestro módulo 1 y llegamos a nuestro módulo 2 ya para hablar sobre educación para todos y todas desde Eduard y Pierre. Entonces, observábamos esta imagen donde reconocemos que ante las mismas situaciones las personas responden de diferente manera y que muchas veces cuando nosotros llegamos a nuestras aulas de clase nos vamos a encontrar con un panorama de diversidad que muchas veces no conocemos, que realmente muchas veces no sabemos cómo manejar, y es cuando llega Duar y Piar, ¿cierto? Que este Duar y Piar hablamos de que es la pareja perfecta, ¿cierto? Como herramientas pedagógicas y didácticas para nosotros poder hacer que nuestras estrategias, lo que nosotros enseñamos, realmente lo puedan aprender todos, ¿sí? Entonces, este Doer y Peer es muy importante y a pesar de que no es la única forma de hacerlo, digamos que mucha normatividad, mucha política pública, las mismas investigaciones, pues nos están mostrando que es una de las mejores estrategias para poder realizar, ¿cierto? Hacer de la educación un proceso inclusivo. Entonces, pues hacer inclusión no es fácil, no es algo que se logra de un día para otro y si lo vamos a empezar a implementar en nuestras aulas de clase, en nuestras instituciones educativas, pues es algo que hay que planear, ¿cierto? Que hay que diseñar, hay que conocer
Y digamos que uno de los objetivos de este diplomado es eso, que empecemos a conocer estas dos estrategias que son importantes y que se complementan una a la otra. Entonces, DUAR y PIAR, hablamos de que es el diseño universal del aprendizaje, que está basado, ¿cierto?, en esa forma como el cerebro funciona, ¿sí? Por eso vimos en el primer módulo, esa introducción a las neurociencias que fue muy general, pero que nos da las herramientas básicas para comprender cómo es eso del diseño universal de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, estamos hablando de que realmente esa es una metodología, ¿cierto? Son herramientas que nos van a servir a todos y a todas, ¿cierto? Cuando hablamos de todos y todas, estamos hablando a toda la población diversa que encontramos en en nuestra aula de clase, en nuestra comunidad educativa, porque no solamente hablamos de niños y niñas y adolescentes, sino que muchas veces también tenemos que incluir familias, ¿cierto? Muchas veces contextos, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de la población migrante, que ahorita pues es muy frecuente y pues de alguna manera pues tenemos que conocerlo. Entonces todo esto forma parte de la comunidad educativa, ¿sí? Todo lo que está alrededor y bueno, entonces poníamos el ejemplo que cuando nosotros, digamos que este era como el esquema el esquema tradicional, donde siempre creábamos una estrategia pedagógica que todos se adaptaran a ella, ¿sí? Y que muchas veces pues había niños, niñas que no lograban adaptarse a ella y ellas eran las que pues digamos que más se veían perjudicadas, ¿cierto? Porque pues realmente no lograban el objetivo de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros mostramos variedad de tallas, de zapatos, de colores, de formas, de todo, pues digamos que nos vamos a adaptar más y estos niños que muchas veces no alcanzan ese ritmo de aprendizaje de la manera tradicional, pues sí van a encontrar, ¿sí? Una forma como ellos puedan aprender y también beneficiarse del aprendizaje. Entonces, para esto colocábamos este ejemplo. No puede haber una talla única, sino que realmente necesitamos ofrecer una variedad de tallas. Y entrábamos a estas redes neuronales que están basadas, ¿cierto?, en cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, no sé, hicieron una pregunta aquí, pero no sé. A ver. Bueno, entonces, ¿cómo puedo obtener el diplomado al término del mismo o antes? Mm, no sé, no te comprendí. Yo sé que por el WhatsApp de donde de donde ustedes se conectan, donde envían el link, ustedes ahí pueden acceder, hacer las preguntas, ¿sí? Y la parte administrativa les contesta. Sin embargo, pues ahorita miramos a ver si podemos contestar, ¿sí? Porque pues en este momento no sé. Bueno, entonces hablábamos de estas redes neuronales. Entonces, la red neuronal, la red, ¿cierto? Del por qué, del qué y del cómo. Entonces, ese del por qué, estamos hablando de esa área motivacional, de esa área afectiva que es tan importante en un ser humano, ¿cierto? Que realmente el niño, la niña, el adolescente necesita el por qué, ¿cierto? ¿Por qué es importante lo que está aprendiendo? Y eso va a generar en ellos una motivación y sobre todo cuando nosotros la articulamos en esas, digamos que en esa perspectiva de vida, en ese proyecto de vida, donde realmente lo que está aprendiendo a ellos les va a ser útil, ¿sí? Digamos que está muy adaptado a la realidad y a su proyecto de vida. Entonces, digamos que a eso nos invita esa primera esas primeras redes afectivas y que están muy relacionadas con ¿qué? Con todos esos procesos emocionales, motivacionales, que muchas veces son muy individuales de cada niño, de cada niña, o sea, de cada ser humano, pero que realmente cuando nosotros como docentes logramos conectarlos y le hacemos ver la necesidad de aprender lo que se pretende enseñar, pues de esa manera ellos van a lograr también una disposición, ¿cierto?, frente al aprendizaje, una buena disposición frente al aprendizaje. Después nos encontramos con el qué, que ya es como lo más tangible, qué es lo que están aprendiendo nuestros niños, nuestras niñas. ¿Será que esa información, será que todos esos conocimientos que ellos están aprendiendo realmente les sirven en su vida, ¿cierto? ¿Será que esos conocimientos, cómo es que se los estamos presentando a ellos?
Entonces ahí mirábamos el video, ¿cierto? Que muchas veces no es el esquema cuadriculado que nosotros manejamos, sino que necesitamos empezar a incluir la flexibilidad, necesitamos a generar flexibilidad y muchas veces pues nosotros también tenemos que empezar a reprogramarnos, ¿sí? A mirar y darnos cuenta que realmente cuando nosotros somos muy rígidos, cuando vemos todo de la misma forma, vemos solo el cuadrado, solo el triángulo, pues realmente el resto se queda por fuera. Entonces, digamos que aquí esta red nos está invitando para que nosotros aprendamos a conocer, ¿cierto? Que realmente nuestros niños tienen muchas habilidades, que hay muchas formas de presentarles la información, por eso hicimos tanto hincapié en el tema de los sentidos, que entre más modalidades sensoriales se utilicen para enseñar un tema, pues vamos a tener, digamos que mayor probabilidad de que todos nuestros niños y niñas aprendan. ¿Sí? Porque los que no, de pronto no les va tan bien por vía auditiva, sí les puede ir bien, por ejemplo, por vía visual. Entonces, digamos que todos se van a beneficiar. Entonces, si solamente lo hacemos de una sola manera, pues de esa manera, pues muchos se nos van a quedar por fuera. Entonces, esto no solamente, digamos que también está relacionado con la otra red, que ya es el tema de la evaluación. Entonces, hablamos, bueno, de los sentidos, que es necesario que involucremos todos nuestros sentidos para que lo que estemos enseñando tenga mayor estimulación y de esa forma pueda tener mayor huella de memoria, o sea, que podamos garantizar el aprendizaje. Y hablábamos del cómo, que está muy relacionado con ese bloque 3 del funcional de Luria, donde ya son las funciones ejecutivas, esas funciones de alta complejidad, donde realmente es el uso de la información, ¿sí? Puedo haber aprendido tener mucha información en la memoria, pero si no sé usarla, pues es información que posiblemente en unos días o en un tiempo incluso ya no esté grabada. Entonces, la invitación aquí también hace que nosotros fortalezcamos, estimulemos este prefrontal. Sabemos que está en proceso de desarrollo, que es el último lóbulo que se desarrolla y de alguna manera el colegio, el ambiente escolar, pues tiene un papel muy importante para el desarrollo de esta función, de estas funciones. Entonces hablamos de que debemos de ofrecer múltiples formas de que ellos expresen lo que han aprendido. Algunos lo van a hacer de diferentes formas, uno desde la parte artística, otros desde la parte lingüística, otros lo harán, digamos que desde la parte del razonamiento. Bueno, digamos que tantas formas como hay para expresar un mismo conocimiento, que la idea es que podamos tener en cuenta pues esa diversidad. Cuando el niño se siente libre para expresarse como a él se le facilita, pues vamos a tener mejores resultados en nuestros procesos de evaluación y pues lógicamente el niño se va a sentir motivado, ¿sí? Porque pues un niño que por más que sepa, por más que de pronto se esfuerce por aprender, pero muchas veces no le va bien en sus evaluaciones, pues es un niño que se va a desmotivar y si continúa así, pues posiblemente en un futuro ya ni quiera aprender, ¿cierto?, de esa materia o de esa área del conocimiento. Entonces, digamos que estas funciones ejecutivas son muy importantes, seguirlas fortaleciendo. Y digamos que estas tres redes neuronales son las que de alguna manera son la base, ¿cierto?, de este Duar y Piar. Entonces, algo que también Duar y Piar, y digamos que creo que quedamos aquí ayer, es que él nos llama y digamos que nos invita a que nosotros empecemos a generar en nuestros estudiantes esa retroalimentación, ese automonitoreo, ¿cierto? Ese feedback que, digamos, nos lleva a que el mismo niño se autoevalúe, que el mismo niño logre comprender, ¿cierto? Hasta si lo ha hecho bien, si de pronto se debe esforzar para mejorar, que el mismo niño se logre plantear metas y que pueda hacer seguimiento del avance de esas metas. Entonces, digamos que cuando logramos estimular en ellos esa capacidad, pues de alguna manera vamos a empezar, digamos que lógicamente estamos estimulando prefrontal, pero también estamos generando en ellos una conciencia frente a lo que están aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ellos saben hasta qué punto llegar, ellos mismos se pueden trazar sus objetivos y al ellos trazarse en los objetivos se van a sentir motivados por alcanzarlos
ellos se van a sentir, digamos que lo van a tomar como un reto y pues se van a esforzar por alcanzarlo, ¿sí? Que llegará un punto en que de pronto ya no, pero sabemos que con la motivación que nosotros como los profesores les demos, ¿sí? Pues ellos lo van a lograr. Entonces, esta retroalimentación y este feedback es sumamente desde el modelo feedback hasta un niño, ¿cierto? Con un déficit cognitivo, con un TDAH, con un autismo, ¿cierto? Con una discapacidad física, sensitiva, motora, pues digamos que lo van a lograr. Entonces, esa es la invitación, ¿cierto? Entonces, que nosotros empecemos a generar estos procesos de retroalimentación, ese control, ese seguimiento, ¿sí? Donde el niño se pregunta, ¿para dónde voy? Muchas veces, pues, el niño lo que hace es cumplir objetivos de aprendizaje, pero pues realmente lo aprende porque en su casa le han dicho que tiene que sacar buenas notas, que tiene que hacer caso, que debe de hacer lo que le diga el profesor, pero realmente no porque sea consciente de que lo que se les está enseñando pues es algo que ellos necesitan para la vida, ¿sí? Que les va a servir y digamos que ahí es cuando les preguntamos, ¿cierto? A los niños, ¿a dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? Puede que el mismo tema que estamos enseñando para un niño tenga un objetivo, para otro tenga otro objetivo. ¿Sí? Entonces, para uno aprender los números de pronto sea una forma, ¿cierto?, de verse en un futuro, de pronto enseñando números, de pronto una profesión relacionada con números. Para otros será el objetivo conseguir dinero porque sabe que, pues, ¿cierto? Todos son números. Digamos que cada uno tiene sus metas y tiene sus gustos y la ideal es que ellos puedan plantearse en sus metas, sus objetivos, conforme a sus individualidades, a sus motivaciones y a sus intereses personales. Entonces, eso también va a generar en ellos motivación y va a generar que ellos se reten a alcanzar los objetivos. ¿Cómo voy a llegar allí? Entonces, es ese camino, ¿sí? Yo necesito aprender, ¿cierto? Bueno, pues, dependiendo de lo que estemos enseñando, pero necesito cumplir tal objetivo, necesito llegar hasta ese punto, pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando hablamos de cómo estamos entrando a esta segunda red neuronal, ¿sí? Que está muy relacionada con esos pasos a pasos que voy a hacer para que realmente mi aprendizaje pueda ser significativo y pueda hacerse realidad. Entonces, ese cómo muchas veces nosotros como docentes orientamos, pero la idea es que los niños también logren hacer ese ejercicio racional de que ellos puedan plantearse de cómo pueden llegar ahí, ¿sí? No entregarles como todo en bandeja, sino que ellos realmente logren hacer ese ejercicio. Claro, nosotros se los estemos orientando, porque para unos de pronto van a tomar la vía larga, otros para ellos ese cómo va a ser algo muy sencillo, ¿cierto? Una vía muy corta, incluso otros pueden dar un salto y lograr el objetivo de una. Entonces, digamos que aquí también aplica que cada quien es único, cada ser humano es único y pues la idea es que ellos mismos también se puedan medir hasta qué punto llegar y qué pueden hacer, ¿sí? Que ellos también aprendan a reconocer sus habilidades. Y el siguiente paso, digamos que de este feedback, es conocer, ¿cierto? Ese proceso, ¿cierto? Llegué, ya hice esto, ahora voy, sí, digamos que ellos tengan como ese orden, porque ahorita nos estamos encontrando con una generación que muchas veces inicia una tarea y nunca la terminan, que incluso ni siquiera son niños o niñas con que no están dentro que no tienen ninguna discapacidad dentro de un grupo vulnerable. Sin embargo, pues digamos que son niños que empiezan actividades, que no las terminan, que no tienen claro su futuro. Entonces, enseñarles el camino, mostrarles también la forma, cómo podrían hacerlo, ese proceder, ese paso a paso también nos va a permitir que los niños se sientan más seguros y que también puedan llevar el control y medirse si lo están logrando o no lo están logrando, ¿sí? Cuando no lo están logrando es ahí el momento para que nosotros podamos hacer la debida orientación, para que ellos puedan realizar su respectiva retroalimentación y su plan de mejora. ¿Sí? Nosotros como seres humanos a veces más funcionamos más desde lo que nosotros nos planteamos que de pronto lo que otros nos obligan, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos llegar hasta ese punto.
Cuando nosotros llegamos a este punto, podemos decir que realmente el niño o la niña o ese adolescente eh, va a lograr, ¿cierto? Ese aprendizaje y que ese aprendizaje pues va a ser mm, para toda la vida, que no va a ser por el momento, ¿sí? Sino que realmente puede ser aprendizajes significativos. Entonces, nuestro DUA, que es nuestro diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, recordemos, tiene como base de funcionamiento tres redes neuronales. Primero, ¿la red de qué? La red de, a ver, las redes emocionales, o sea, las redes afectivas. ¿Quiénes son los encargados de activar esas redes? Nosotros como docentes, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí jugamos un papel muy importante. La segunda red, ¿cuál es la segunda red? La red del reconocimiento, ¿cierto? De cuando nuestro cerebro realmente la información queda grabada, ¿cierto? Queda guardada. ¿Cómo? Pues digamos que de muchas formas, ¿cierto? Y ya estamos hablando de que ahí juega un papel muy importante los sentidos. ¿Listo? Entre más sentidos involucremos, cuando nosotros vamos a enseñar, vamos a garantizar que más niños se beneficien de las estrategias que yo estoy manejando en mi clase. ¿Listo? Y hablamos de ese tercero que es el cómo, que es ese paso a paso, ¿cierto? Ese uso de la información, ¿para qué me sirve esa información que yo tengo ahí guardado? ¿Sí? Pero que sí es esa red estratégica, ¿sí? Donde realmente vamos a tener en cuenta esas destrezas, esas habilidades que tiene el niño, también para que ellos puedan demostrar y puedan expresar lo que ellos aprendieron, ¿sí? Entonces, esa red estratégica hablamos de que es muy frontal, es de muy funcionamiento ejecutivo, donde pues yo tengo una información guardada, pero que realmente necesito usarla de diferentes formas y ahí es cuando están todas esas estrategias que no van a ser las mismas para todos. Para unos va a ser más fácil hablar, para otros va a ser más fácil escribir, para otros va a ser más fácil cantar, para otros va a ser más fácil pintar, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros digamos que tenemos que reevaluar la forma como estamos evaluando a nuestros estudiantes, ¿sí? Quizás muchos estudiantes de nosotros han perdido una materia sabiendo, ¿sí? Porque pues en el momento en que fueron a presentar el examen se bloquearon y pues no lo lograron. Entonces, así supieran, pues muchas veces se pierde, ¿no? Entonces, esta retroalimentación que es tan importante, ¿sí? Que hay que seguir fortaleciendo en nuestros niños, no esperar a que llegaron a la universidad o que de pronto ya, ¿cierto? Ya estén en la adultez y ahí sí vamos a hacer una retroalimentación, sino que es empezar también a generar en nuestros niños este interés por llevar seguimiento a lo que hacen, por realmente ellos mismos reconocer qué han logrado, qué no han logrado y de esa manera plantearse en actividades de mejora. Ellos mismos, claro, con orientación con monitoreo de nosotros. Y digamos que estas preguntas de retroalimentación, que pues ya las vimos. Entonces, recordemos esas tres redes estratégicas. Los principios del DUA, entonces, múltiples formas de implicación. Entonces, ya digamos que esto lo vimos, que creo que cuando lo subimos acá al Teams se nos desconfigura, no sé por qué, porque cuando no está ahí está bien, pero lo subimos acá y se agranda la letra, se desconfigura muy feo. Entonces, vamos a cuadrarlo. Estas presentaciones recuerden que ya están en el Drive, toda esta información para que ustedes también pues la puedan usar y puedan también tener la información ahí. Bueno, entonces, estas múltiples formas de implicación, ya lo sabemos que es las múltiples formas de como yo presento la información y de esa manera, ¿cierto? El objetivo también es lograr la motivación en ellos, que es la base del aprendizaje. Las múltiples formas de representación es la forma, ¿cierto? Cómo los niños prefieren aprender, entonces, o cómo también se les facilita aprender. Entonces, por eso la invitación es que se los presentemos de diferentes formas y ahí están muy implicados nuestros sentidos, ¿cierto? Y múltiples formas de expresión
que ya es, digamos que, dar ciertos ser flexibles. No es, no, digamos que esto no se puede confundir con ser menos de pronto exigentes o de pronto relajarnos, no, la flexibilidad no es relajarnos, ni es exigir menos, no, es dar más opciones para que ellos se expresen, ¿sí? Así como les damos más opciones para que ellos, su información llegue a su cerebro, ¿cierto? Así también les vamos a permitir que hayan más opciones para que ellos se expresen. Y cuando nosotros damos estas diferentes formas de expresión, pues nos vamos a dar cuenta que realmente nuestros niños están cumpliendo nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya en las diapositivas ustedes van a encontrar cada uno de estos principios, todo lo que implica cada uno de ellos que ya lo hemos retomado, ¿sí? Entonces el principio está muy relacionado con la primera red, ¿cierto? Que es esa red emocional, esa red afectiva, ¿sí? Este segundo principio que está muy relacionado con la red del reconocimiento, que ya es ese proceso que realiza nuestra corteza cerebral, ¿cierto? Nuestros lóbulos temporal, parietal, occipital, frontal, y que realmente es ese proceso básico, esas áreas de asociación, y que la idea es llevarlos a un alto nivel como es el del múltiples formas de expresión, donde ellos puedan hacer un análisis, una interpretación desde sus intereses y desde sus habilidades. ¿Sí? Y de esa manera nosotros podamos hacer que realmente ningún niño se sienta en desventaja del otro, que de pronto el uno sí tuvo la oportunidad y el otro no, porque yo lo hubiera podido hacer mejor de esta forma, o porque de pronto yo no me sentía bien, ¿cierto? Por ejemplo, con una exposición hay niños que por sí mismas características individuales se les dificulta de pronto hablar en público, paso al frente y me quedo bloqueado, pero de pronto son muy buenos para escribir. Entonces, darles esa oportunidad para que ellos puedan expresarlo de diferentes formas es una muy buena opción para que ellos logremos que ellos puedan o puedan demostrarnos el aprendizaje, ¿sí? Que realmente puedan hacer em, ese proceso superior, ¿sí? Y que nosotros también podamos reconocerlo, podamos identificarlo, podamos valorarlo. ¿Listo? Alguien decía que la evaluación, o sea, uno debería aprender evaluando, ¿cierto? Cuando yo estoy siendo evaluada, que ese proceso de evaluación también sea una oportunidad para aprender. Entonces, si llegamos a ese punto, creo que hemos conocido y realmente hemos llegado al punto donde eh, realmente nuestras prácticas pedagógicas y nuestras herramientas didácticas están cumpliendo la función que debe ser en el campo del aprendizaje. Entonces, vamos a ver este videito. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, digamos que este video nos muestra, ¿cierto?, lo que ya habíamos visto anteriormente y nos da y nos reafirma que realmente es necesario que nosotros empecemos a generar, ¿cierto?, esos cambios en nuestro currículo. Como siempre lo hemos dicho a lo largo de estas dos últimas clases, una barrera para el aprendizaje no puede ser el niño, no puede ser su discapacidad. Y muchas veces, digamos que eh, eh, creemos, ¿cierto?, que el niño es el que no aprende, que el niño es el que presenta, sí, el niño de alguna manera sí presenta dificultades, pero con este DUA nos está mostrando que a pesar de las dificultades, si yo realizo, ¿cierto?, las diferentes adaptaciones a mi currículo, hago los cambios, lo convierto en un currículo flexible, pues ese niño, ¿cierto?, que presenta esa dificultad también se va a ver beneficiado de lo que yo estoy enseñando. Entonces, algo importante que nos decían en este video es acerca de las barreras. Tenemos que empezar a identificar las barreras. ¿Será que mi barrera es la forma como estoy evaluando? ¿Será que mi barrera es de pronto esa barrera actitudinal que tengo frente a ciertos niños? ¿O de pronto mi barrera es que de pronto solamente utilizo una forma para enseñar? ¿Sí?
o realmente mi barrera es de pronto una situación personal que muchas veces no deja conectarme con estos niños que presentan ciertas situaciones especiales. Entonces, es ahí empezar a identificar las barreras. ¿Sí? Y no es tanto para, digamos, el hecho de pronto a juzgar, no, porque no somos perfectos, aprendemos, por más de que llevemos años en el campo de la docencia, siempre hay algo que aprender. Y ahorita con esta nueva generación donde pues ellos ya de alguna manera tienen una forma de pensar muy diferente a la que nosotros tenemos, ellos tienen una proyección de vida diferente, ellos tienen otras prioridades, sí, que quizás las generaciones de ahorita, ahorita están jóvenes e incluso adolescentes, digamos que el cambio ha sido grande. Estos últimos 10 años nos damos cuenta que la inteligencia artificial llegó a sus vidas y ellos ven la vida y tienen su proyección de vida muy diferente a como nosotros quizás la teníamos a esa edad. Entonces, pues como ellos han cambiado, de alguna manera nosotros también nos toca empezar a generar esos cambios, porque pues la idea es entendernos, comprendernos. Si yo sigo rígido con mi currículo tradicional, que en algún momento pues funcionó, ¿sí? Pero para estas nuevas generaciones y más cuando son generaciones donde cada día hay, digamos que las cifras nos los están diciendo que, por ejemplo, cada día hay más niños con discapacidades de diferentes formas, ¿cierto? Discapacidades físicas, discapacidades psicosociales, discapacidades cognitivas, discapacidades sensoriales. Bueno, digamos que cada día van a haber más discapacidades, cada día vamos a tener más niños con discapacidad en nuestra aula. Las mismas situaciones psicosociales, nos damos cuenta que cada día las poblaciones vulnerables son más, son más. Entonces, pues realmente en nuestra aula de clase vamos a tener una población realmente muy diversas que van a necesitar apoyos, que van a necesitar adaptaciones especiales. Entonces, si nosotros hacemos un muy buen DUA, muchas veces esos niños que no logran su objetivo de aprendizaje, pues lo van a lograr, ¿sí? Que comparado que si no lo implementáramos. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hacer el DUA, como lo decía el video, lo que tenemos que pensar primero es qué vamos a enseñar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, digamos que desde cada área del conocimiento, ¿cierto? Desde mi plan curricular, pues ahí es cuando yo coloco, bueno, yo les voy a enseñar este periodo, cómo voy a enseñarles las técnicas del baloncesto, ¿cierto? Digamos que ya lo cambiémoslo desde sí, ya hagámoslo más desde la parte de educación física. Entonces les voy a enseñar técnicas de baloncesto, porque ese es el objetivo, que los niños aprendan las técnicas para jugar baloncesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Realmente yo qué quiero lograr con ellos, que realmente me jueguen el baloncesto, que lo hagan de una manera técnica, que aprendan, ¿cierto? Todo lo que implica jugar baloncesto, ¿cierto? Todos esos principios, todos esos valores, toda esa organización, todo lo que brinda un juego, porque de alguna manera el baloncesto, a pesar de que es un deporte, pues es un juego. Sí, ese trabajo en equipo, y ahí es cuando yo voy a empezar a priorizar. ¿Cierto? Y voy a empezar a organizar mi currículo. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Será que si en mi grado tengo un niño o una niña con discapacidad física que tiene su silla de ruedas, será que lo voy a dejar a un lado porque las clases son relacionadas con baloncesto? O sea, ¿cómo hago para incluirlo? ¿Sí? Entonces también empiezo a proyectar a quién va dirigida mi programación, o sea, a quién va dirigido, a quiénes les voy a enseñar. ¿Sí? Les voy a enseñar a 5 niños, les voy a enseñar a 10, o es que mi curso es tan grande que tengo más de 40. Entonces, digamos que ahí, digamos que también tenemos que empezar a mirar a quién, ¿cierto? Si la mayoría son niñas, si la mayoría son niños de diferentes estaturas, unos niños saben jugar, otros no saben jugar. Digamos que ahí varía tanto, ¿cierto? Esa población, pero tengo que tenerla clara. Entonces, primero, ¿qué vamos a enseñar? ¿A quién les vamos a enseñar? ¿Y cómo vamos a enseñar? Entonces, cuando hablamos de ese cómo vamos a enseñar, ¿cierto? Ahí es cuando yo voy a empezar a planear mis estrategias, ¿sí? Pedagógicas y didácticas. Ustedes son los expertos, digamos que en pedagogía y didáctica, y más si son edufísicos, pues digamos que han sido formados para eso. Entonces, no, mire, yo les voy a enseñar la técnica X, ¿cierto?
pero necesito saber cómo hacer para que ese niño que tiene silla de ruedas, para ese niño que tiene gafas, para ese niño alto, para ese niño bajito, para ese niño gordito, para ese niño flaquito, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer que ellos se sientan cómodos y que realmente me puedan responder al objetivo de aprendizaje? Entonces ahí es cuando yo debo de empezar a mirar este DUA, ¿sí? Este DUA me lleva a decir, o sea, realmente no se los puedo enseñar de una sola forma, sino de varias formas. ¿Sí? Y empiezo a utilizar mis sentidos, todos los sentidos. Entonces, si les voy a enseñar técnicas, entonces de pronto el profesor dirá, no, yo voy a empezar con una clase de pronto muy técnica, o sea, muy teórica. Entonces vamos a ver la historia del baloncesto, ¿sí? ¿Quién fue el mejor jugador del mundo en baloncesto? Su historia de vida, ¿cierto? Cómo los grandes equipos del mundo han logrado ganar medallas, ¿sí? Y bueno, empezamos a trabajar. Ahora sí nos vamos a la parte práctica. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero recuerden, siempre utilizando todas las modalidades, ¿sí? Entonces, cuando yo he motivado, porque yo sé que uno de los grandes del mundo, ¿cierto? Ganó medallas, que realmente con disciplina, que realmente con esfuerzo, que a pesar de las circunstancias lo logró, pues digamos que ahí también yo lo estoy motivando. Sí, estoy despertando ese interés para el baloncesto. Pero si yo de una vez le doy el balón y les digo, lancen el balón, pues muchas veces unos niños ni van a saber cómo lo van a lanzar, ni siquiera para qué lo van a lanzar, qué trasfondo tiene sí, qué objetivo en el fondo tiene jugar baloncesto. Muchos ni siquiera sabían que existía ese baloncesto. Ellos dirán, pues sí, entonces ahí es cuando, digamos que todo debe tener coherencia. Cuando yo les hago ese preámbulo, ¿cierto? Les despierto ese interés automáticamente cuando los niños ya van a hacer la parte práctica, digamos que ya van motivados, ¿cierto? Entonces, igual, ¿cierto? Como desde mi parte técnica, que es la que conozco yo como edufísico, ¿cómo es que voy a hacer para que, por ejemplo, el niño de silla de ruedas me pueda también lanzar el balón? ¿Sí? O realmente no lo logra. Entonces, digamos que ahí es cuando yo muchas veces hago esos ajustes razonables, que es ese PIER, ¿sí? Que lo vamos a dejar quietico. Pero es llegar hasta qué punto, o sea, no es limitar tampoco al niño, ah, no, es que usted tiene silla de ruedas, entonces quédese acá mirando, no, ¿sí? O llevando el puntaje. Bueno, en algunos casos aplica, ¿sí? Pero no, la idea es que él también se involucre en la actividad, que no hagamos que como lo hacíamos antes de que cogíamos los niños que presentaban la dificultad, los dejábamos en un grupito aparte y los otros sí sigan, ¿sí? Porque pues no puedo dejar que se atrase. Entonces digamos que si nosotros todavía estamos en ese punto, es hora de generar un cambio. La idea es que ellos pueden estar involucrados en todas las actividades, no es darles actividades diferentes, ¿sí? Es la misma actividad, lógicamente diseñada para todos. Entonces, en este cómo vamos a enseñar, digamos que está muy relacionado con esas tres redes, ¿sí? La red afectiva, la red de representación y la red estratégica. Entonces, ese cómo vamos a enseñar, recordemos que la idea es que podamos ofrecer múltiples formas tanto de aprender, o sea, de cómo ellos reciben la información, como ellos, igual como ellos la expresan. ¿Listo? Existen dificultades especiales, eso también lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Si yo asumo que todos los niños lo logran y que todos los niños lo pueden hacer, pues de alguna manera no estoy reconociendo que hay diferencias, ¿sí? Que los niños son diferentes, que hay niños que tienen más ventajas que otras en ciertas tareas. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a mirar, ¿cierto? Entonces, este niño tal, este niño se le dificulta tal. ¿Sí? Pero para eso necesito conocerlos, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a hacer PR, ¿cierto? Y Eduard, necesitamos conocer nuestra población, necesitamos saber quiénes son. Por eso cuando nosotros empezamos, ¿cierto? Nuestro módulo donde veíamos el dibujito de las familias que bajaban del camión y decíamos que los profesores tenían que hacer un diagnóstico para conocerlos, digamos, que le apunta a esto, a que nosotros conozcamos la población que tenemos en nuestra institución educativa, que sepamos cuántos niños tienen discapacidad, qué discapacidad tienen, ¿sí? Que conozcamos qué niños son de población vulnerable, qué niños, sus madres son cabezas de familia, qué niños, digamos que toda la diversidad que podamos encontrar en toda nuestra institución, lo debemos saber, porque si no, pues simplemente nosotros asumimos que todos lo pueden y pues digamos que ahí es cuando creamos la misma estrategia para todos, lo mismo para todos. Entonces, no. Y ahora, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Sí? Digamos que ese cómo vamos a evaluar tiene
O sea, la evaluación no se puede convertir en un momento o en una práctica de temor ni de miedo. Muchos niños solamente ya saben que es la semana de evaluaciones y ya empiezan ya se empieza a evidenciar ansiedad, ya se empieza a evidenciar que le tienen miedo y solamente con miedo y ya se bloquean, ¿sí? Ya se enferman, ya no quieren ir a estudiar esa semana, ya llegan al colegio predispuestos, ya llegan, ¿sí? Entonces, no, digamos que tenemos que cambiar ese panorama frente a la evaluación, ¿sí? Nosotros deberíamos estar evaluando constantemente, no esperemos a lo último, ahí sí, para saquen la hoja a ver si sí. No, bueno, digamos que también son formas, pero debemos de hacerlo de una manera pedagógica y que realmente esa evaluación sea constructiva y no destructiva. Recordemos esa tercera red, ¿sí? De cómo los niños pueden expresar lo que aprendieron de diferentes formas, no lo olvidemos. No hay una sola forma de evaluar. Ay, no, que profe, que por qué él está pintando y por qué yo estoy cantando. Pues porque así lo prefirió ellos mismos. Nosotros no vamos a imponer. Recuerda que parte de las habilidades que ellos tienen y de las habilidades que ellos reconocen, ¿sí? Si yo sé que el niño no es bueno dibujando, pues, ¿quién me da esa información? Yo por lo que lo observé, pero digamos que él también lo sabe. Entonces, no lo voy a evaluar dibujando sabiendo que él no le gusta y aparte de eso no es tan bueno, pero resulta que ese niño escribiendo es lo mejor, ¿sí? Pues evaluémoslo de esa manera. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a ese diálogo, a esa negociación con ellos, ¿sí? Donde realmente a ellos los involucremos en el proceso de aprendizaje. Que no sea un aprendizaje impuesto, sino que realmente sea un aprendizaje donde ellos también estén involucrados y también se coloquen metas, también digamos, se esfuercen ellos mismos por alcanzar esa meta y que al momento de ser evaluados también ellos puedan expresarlo de las diferentes formas que a ellos se les facilite. Entonces, esto de cómo vamos a evaluar. Entonces, está muy relacionado, recordemos, con el PIR. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿A quién va dirigida tu programación? ¿Cómo vamos a enseñar? En si existen dificultades especiales y cómo vamos a evaluar. Entonces, digamos que alguien me preguntaba ayer un formatico, ¿sí? Digamos que algo así sencillo. Entonces, yo voy a enseñarles las partes de la planta, ¿cierto? Bueno, sí, las partes de la planta. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Entonces, ustedes van a colar. Yo quiero que los niños, o bueno, el objetivo es que los niños aprendan las partes de la planta, entonces la raíz, ustedes escriben ahí. Listo. ¿A quién va dirigida tu programación? Entonces, a niños de 3, 4, 5 años, del grado tal, ¿cierto? Digamos que ahí hacen la descripción de sus estudiantes, ¿sí? De sus estudiantes. Ahora sí, yo el cuarto lo pasaría arriba, o sea, después del 2. Sin embargo, pues digamos que así es como nos lo promete, no lo, digamos que el documento de donde lo sacamos está así, pero yo lo colocaría de terceras. ¿Que existen dificultades? Cuando yo ya sé que niños, a cuáles niños va dirigido, es diferente si yo le voy a enseñar a un niño de primaria, si yo le voy a enseñar a un niño de bachillerato, a un niño de preescolar, ¿sí? Entonces, digamos que por eso está importante describir a quién va dirigida. ¿Existen dificultades especiales? Entonces, sí y no, ¿sí? Entonces, tengo un niño, ¿cierto? Con dificultades sensitivas, con dificultades motoras. Tengo otro niño con un trastorno del espectro autista. Tengo una niña, bueno, sí, digamos que ustedes empiezan a describir ahí a quiénes van dirigidas esas, si existen dificultades especiales. Entonces, si existen dificultades especiales, ahí sí ya, ¿cómo voy a enseñar? Porque si yo ya reconozco a quiénes van dirigidos y cómo, y si existen dificultades especiales, ahora sí, ¿cómo lo voy a enseñar? Y ahí es cuando me agarro de esas tres redes que, que vimos o esos tres principios. Entonces ahí yo empiezo a diseñar y voy a tener en cuenta esas diferencias y esos niños con esas dificultades especiales. No es sacarlos, es incluirlos, recordemos. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a volar? Entonces, igual, ¿sí? Entonces, ahí digamos que cuando yo ya me contesto estas 5 preguntas, tengo claro a qué apuntar, ¿listo? Tengo claro cómo lo voy a enseñar. Y ahí es cuando entra la planeación con DUA, ¿sí? Entonces, la planeación, eso lo deberíamos hacer
desde el principio de año, ¿sí? Cuando empezamos a planear, muchos planean a final de año, digamos que de acuerdo al calendario de cada institución, pero la ideal es que lo hagamos de lo sencillo a lo complejo, ¿sí? No podemos partir de lo difícil, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos niños, tenemos población diversa, tenemos niños con déficit cognitivos, tenemos niños con sus ritmos de aprendizaje son más lentos. Entonces, si de una vez le ponemos a hacer lo difícil, ¿sí? Entonces, pues muchas veces no lo van a lograr. Más si enseñamos desde lo sencillo a lo complejo, esos niños que presentan esas dificultades van a tener mayor oportunidad de poder aprender. ¿Listo? Con los niños que muchas veces, digamos que no presentan dificultades, que no se han identificado ningún riesgo así, pues digamos que muchas veces ellos de una hacen lo complejo sin ningún problema. Pero al igual la recomendación es siempre empezar de lo sencillo a lo complejo relacionados con módulos didácticos. Entonces, eh, eh, de alguna manera nosotros ya tenemos nuestros módulos, tenemos nuestros temas, ¿sí? Muchas veces ya tenemos nuestras estrategias. No es volver a empezar de ceros, ¿cierto? Empezar a crear todo, pero sí hacer las adaptaciones y la flexibilidad que requieran. ¿Sí? Entonces, digamos que muchas veces solamente nos centramos en alcanzar la meta, el objetivo. Entonces necesito que el niño me dibuje la planta o me describa la planta con sus partes, sus funciones. ¿Sí? Eso es lo único que me interesa. Pero digamos que todo el proceso que hay para aprender a eso, digamos que finalmente también lo tengo que evaluar. Yo sé que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a evaluar el resultado, ¿sí? Y digamos que en las empresas, en todo eso nos han enseñado así. Y muchos nos dicen, es que no importa el proceso, lo que importa es el resultado. Usted se pudo esforzar, pero si el resultado no es así, pues no me sirve. Eso es lo que muchas veces uno escucha. Nosotros no podemos llegar con esa actitud y con esa visión o con esa forma de pensar a las aulas de clase. Recordemos, nuestros cerebros de nuestros niños se están desarrollando. Entonces, pues digamos que el proceso importa. Sí, digo que hay niños que me pueden dibujar la planta el primer día, ubicarme las partes, darme las funciones, ya, ¿sí? Rapidito. Como hay niños que se demoran más, ¿sí? Como hay niños que ni siquiera logran dibujarme la planta, pero sí por lo menos logran en una planta identificarme las partes, en una planta real. Entonces, digamos que es hacer esas adaptaciones que sean convenientes, ¿sí? Que pronto, si yo estoy enseñando las plantas, vámonos para un herbario, vámonos para un jardín, no sé, al, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Bueno, donde están todas las plantas, al jardín botánico aquí en Bogotá. ¿Sí? Y miremos una planta real, identifiquemos, y ya cuando nosotros digamos que todo eso va a hacer que esos niños que presentan la dificultad puedan percibir la información de una manera más sencilla, más clara, ¿sí? Y que realmente pueda, no solamente con la plantica que yo dibujé en el tablero sea suficiente, para ellos algunos necesitan más. Entonces recuerden, es la forma como yo les estoy haciendo llegar la información. Involucrar activamente al estudiante. El DUAR, que digamos que una de las fuertes del DUAR es que no es que yo haga, que yo planee y ellos hagan, no. Digamos que hay que tener en cuenta también al estudiante, hasta qué punto él llega, el qué realmente, de alguna manera, qué se propone, cuáles son sus habilidades y a partir de ahí, pues generar las actividades, generar las estrategias que voy a utilizar para enseñar el tema que estoy enseñando, ¿sí? Mediadores del conocimiento, ¿sí? Entonces, a veces, digamos que esos apoyos adicionales son necesarios. A veces, digamos que como docentes nos sentimos de que nosotros somos, sí, hay momentos en donde muchas veces los niños se bloquean y de pronto una persona adicional, un video adicional, un apoyo adicional va a hacer que muchas veces ese niño se desbloquee y logre avanzar, ¿sí? En ciertos temas, en ciertas áreas. Entonces, a veces eso, digamos que ayuda a ambientar un poco este tema. Sí, es como cuando los cambios a veces son necesarios y nosotros tenemos que reconocer, entonces llevar, por ejemplo, un experto en plantas
¿cierto? O al agricultor, ¿cierto? Que está cultivando todas las plantas y desde su experiencia él nos cuenta, ¿cierto? Cómo es que cultiva, cómo es que salen las raíces, el tallo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos mediadores, que a pesar de que no es el docente, sí son apoyos adicionales que nos pueden a ayudar a ambientar la clase y y digamos que para incluirlos en nuestra planeación, facilitaría muchísimo el aprendizaje. ¿Sí? Incluye niveles de reto, ¿sí? Entonces, esto del reto, digamos que hay que saberlo también manejar porque no es una competencia entre compañeros, es generar, ¿cierto? Hasta qué punto yo puedo llegar como estudiante. Y eso lo debe hacer el mismo estudiante, claro, orientado por nosotros. ¿Sí? Entonces, no es de que yo a ver el que primero llegue, ¿no? O el que primero dibuje, no, 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 no. Digamos que a eso no se les, no va con ese enfoque, sino más como yo hasta qué punto yo puedo llegar. Pepito Pérez, ¿cierto? Él se propuso que hasta este punto, ¿cierto? Esta meta. El otro niño se propuso esta meta, ¿sí? Y miramos hasta qué punto llega y y nadie es más que menos, más ni menos, ¿sí? Sí, el hecho de que yo no haya de pronto contestado todas las 5 preguntas que me hicieron o de pronto haya olvidado algo, no me hace menos que el otro. Yo no puedo medir a una persona porque me contestó o no me contestó bien. ¿Sí? Sí, claro, digamos que dentro del proceso de retroalimentación, la idea es que el niño identifique en qué falló, ¿sí? Entonces, de pronto tuve que dedicarle más tiempo, de pronto no estudié lo suficiente, de pronto me faltó el apoyo, ¿sí? Digamos, y todo eso viene dentro de las actividades de mejora, pero no soy yo la que le estoy imponiendo, sino el mismo niño me lo está reconociendo, ¿sí? Entonces hay que manejar eso del reto, ¿no? No es compararlos entre ellos, ni cuál es el mejor, ni cuál es el peor, no. ¿Sí? Sino más es un reto personal. ¿Hasta qué punto yo puedo estimular a un niño, ¿cierto? Para que él mismo se coloque retos y así mismo podamos trabajar entre todos para poderlo alcanzar. Apoyo al acceso y comprensión de la información, ¿sí? Digamos que apoyan el acceso y la comprensión de la información. Entonces, los niños no se la saben todas. Como nos damos cuenta, pues los niños están desarrollando. Muchas veces el facilitarles a ellos pues cierta información, de pronto darles como esa pauta básica para desarrollar ciertas tareas son necesarias. Entonces, no es entregarles todo, pero tampoco dejarlos solos. ¿Sí? Entonces, listo, tienen el texto de ayuda, el texto que les piden como apoyo para ciertas áreas. Entonces, como por ejemplo ese niño que no compró el libro, o sea, ¿será que ese niño pierde o no va a pasar porque no me desarrolló la página 45? Entonces ahí es cuando también digamos que en esto también consiste ese currículo flexible, que yo no puedo evaluar a un niño porque tiene o no tiene un libro. Si lo evalúo de esa manera, pues simplemente eso es una barrera de accesibilidad. ¿Mm? ¿Sí? El hecho de que no tenga el libro el niño no quiere decir que el niño no me pueda aprender. Entonces, digamos que ese apoyo y acceso a la comprensión apoyan el acceso y comprensión de la información está muy relacionado con todas esas ayudas que muchas veces nosotros podemos brindar para facilitarles y para orientarles a ellos también su proceso. Como le digo, no es entregarles todo, pero tampoco es dejarlos solos, ¿sí? Bueno, esto es la planeación. Ahora en la metodología. Entonces, recordemos, flexible e incluyente. Ya la metodología donde yo hago y ellos, donde yo digo y ellos obedecen, pues digamos que eso no quiere decir que no tengamos clara una figura de autoridad, no, pero sí de alguna manera tenemos que salirnos ya, ¿sí? De la forma como esa educación tradicional nos venía mostrando la educación, ¿sí? Y finalmente lo que queremos es que el niño aprenda a su ritmo, conforme a sus habilidades, a sus dificultades, pero que finalmente el niño aprenda, que de pronto no todos aprendieron igual, ¿cierto? De la misma forma o todos no alcanzaron el nivel máximo al cual yo de pronto quería que llegaran todos, pero digamos que en esto también tiene que ver, ¿cierto? Hasta qué punto el niño puede llegar porque todos los niños no tienen las mismas capacidades de aprendizaje, ¿sí? Muchos niños tienen déficit cognitivos que muchas veces ni siquiera son identificados, ¿sí? Que nosotros los vemos como estudiantes en el aula regular, pero que pues realmente tienen a veces dificultades y que no han sido identificadas, no han sido evaluadas, por lo tanto, pues
quizás no van a alcanzar el objetivo de aprendizaje como lo alcanza otro que no la tiene. Entonces, digamos que cada estrategia que yo implemente deben estar ajustadas a las necesidades de los estudiantes. ¿Sí? Por lo tanto, si yo a veces planeo y planeo para, si hay 5 séptimos, entonces es lo mismo, la misma planeación para todos. Pues digamos que nosotros tampoco nos podemos generar una planeación para unos, para otro, pero sí por lo menos tengo que generar algunos ajustes a cada planeación de acuerdo pues a las particularidades de cada grupo. ¿Sí? Porque en un grupo puedo tener un niño autista, en el otro grupo puedo tener un niño con discapacidad física, en el otro grupo puedo tener un niño con un diagnóstico mental, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que voy a enseñar lo mismo, que sí, la idea no es, digamos que desgastarme creando todo un programa para cada grupo, pero sí necesito hacer las adaptaciones que requiera cada grupo al cual yo estoy trabajando, a pesar de que le estoy trabajando el mismo tema. Entonces, bueno. Promueve el trabajo cooperativo. Bueno, pero digamos que abriendo un paréntesis aquí con este ajuste de necesidades a los estudiantes, también es importante tener en cuenta ese nivel de representación. Normalmente cuando yo enseño desde todas las modalidades sensoriales, muchas veces mi metodología se va a adaptar a todos los grupos. ¿Sí? Que claro, de pronto tendría que hacer un ajuste pequeñito porque de pronto yo tengo un niño en un salón con trastorno de comportamiento, pues con él de pronto voy a tener que trabajar algo adicional, que es el que muchas veces tiene el PIAR. Pero a nivel general, si yo utilizo todas las estrategias donde yo enseño utilizando todas las modalidades sensoriales o la mayoría, créanme que no me voy a tener que desgastar creando una actividad para un grupo, otra para otro, otra para otro. ¿Sí? Entonces, digamos que por eso también es universal. ¿Sí? Porque nos puede servir para cualquier población, ¿sí? Eh, porque pues realmente eh, está diseñada para que independientemente de las necesidades que tenga cada estudiante, puedan aprender porque les estoy enseñando como múltiples formas, les estoy ofreciendo múltiples formas de aprender. Entonces, bueno, promover el trabajo cooperativo. Eso es muy importante, ¿sí? A veces, digamos que con los niños que están en inclusión, nos damos cuenta que muchas veces, yo siempre lo reforzaba, a veces los dejamos aparte. Sí, a veces digamos que queremos tener el control, que tenemos, recuerde que los niños no son solo conocimientos, ellos necesitan socializar, ellos necesitan sentirse en parte del grupo, no como el niño diferente, ¿cierto? Que le toca hacerse al lado del profesor. Yo sé que es una práctica muy común, ¿sí? Pero poco a poco nos toca empezar a hacer el ajuste, nos toca empezar a hacer que ese niño que está al lado de nosotros también esté allá con los otros niños, ¿sí? Y digamos que a esto también le apunta el DUA, que el niño pueda socializar, que el niño pueda cooperar, y no solamente el niño, sino sus compañeros. Los compañeros también pueden ser un apoyo para él, porque es que no solamente hacemos inclusión nosotros los docentes, ellos también. Por eso cuando digamos que ahorita hablamos de una sociedad más inclusiva, ¿sí? Ya los niños de estas generaciones han cambiado un poco su chip frente a los niños que, por ejemplo, con discapacidad. ¿Sí? Entonces muchas veces ellos reconocen, ¿cierto? Y muchas veces entran a ayudar, digamos que esos niños que muchas veces están en inclusión, son niños que también necesitan que nosotros los tengamos en cuenta, ¿cierto? Para hacer esas actividades, pueden volverse en personas que nos pueden apoyar también en el salón de clase, de acuerdo a sus particularidades, ¿sí? Y digamos que eso también los va a hacer sentir a ellos parte del grupo y sobre todo que emocional y psicosocialmente, pues los va a apoyar muchísimo, porque si es por adquirir conocimiento, pues digamos que hay tantas formas, pero uno de los objetivos de llevar los niños al colegio es también fortalecer su desarrollo psicoemocional, recordémoslos, y dejar a los niños aparte no está favoreciendo eso. Entonces, aquí nos está invitando a promover el trabajo cooperativo, ¿sí? Entonces, todos ahí como es como una familia, ¿no? Nos ayudamos unos a otros, así mismo es el salón de clase. Evaluación. Entonces, no podemos solamente mirar el resultado es importante, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que en un futuro esa forma, por ejemplo, como evalúan, por ejemplo, lo del ICFES. Anoche alguien hacía un comentario del ICFES.
sea, poco a poco eso también debe ir cambiando. A pesar de que ahorita ya los niños de inclusión de alguna manera no miden el colegio, los resultados del colegio, los resultados de los niños con inclusión no los tienen en cuenta, pero pues realmente en el IFE solamente están mirando un resultado, ¿sí? ¿Pasó o no pasó? Y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces el niño o el compañero más indisciplinado o el chico que tenía un rendimiento más bajo en en 11 es el que a veces saca mayor puntaje. Entonces ahí es cuando uno dice, hey, ¿qué sucedió acá? ¿No? Entonces, digamos que el DUA nos lleva también a que nos centremos en el proceso, no solo en el resultado, ¿sí? Ese muchacho que fue responsable, que fue disciplinado, que entregó sus trabajos a tiempo, que contestó, ¿cierto? Digamos que ese proceso vale, todo ese proceso, no solamente el que me contestó la evaluación bien. ¿M? Entonces, digamos que a veces nosotros, y digamos que los que hemos pasado los que pasamos por la universidad nos damos cuenta que muchas veces uno pasaba la materia, era si pasaba o no pasaba el parcial final. Si uno lo perdía, uno sabía ya que tenía que repetirlo, repetir la materia. Entonces, digamos que el DUAR no, eso no está dentro del DUAR. El DUAR no es compatible con ese método de evaluación, sino que realmente el DUAR distribuye, ¿cierto? Y tiene en cuenta todos los aspectos y el proceso que ha tenido el niño, así no me haya alcanzado el objetivo de aprendizaje completamente, pero por lo tanto, pero sí evalúa el avance, ¿sí? Otra cosa es que el niño no haga nada, ¿cierto? Porque no me va a clase, porque no, digamos que cuando niños con inclusión, cuando un niño no me hace nada, ese nada tiene un trasfondo, eso no es de que el niño no quiso, no, algo está pasando en él. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a averiguar qué es lo que está pasando. Tiene alguna dificultad de aprendizaje, tiene una dificultad cognitiva, tiene una dificultad emocional, pero algo está, o sea, un niño no es agresivo, no es apático, no es porque sí, ¿sí? Hay una razón de ser. Y esa razón de ser es muchas veces esa barrera que nosotros tenemos que identificar. Bueno, dice, involucra las características del estudiante. Entonces, lo que decíamos en la red 3, ¿sí? O sea, yo no puedo evaluarlos a todos de la misma forma. Y hay que también empezar digamos, que a educar a nuestros estudiantes así. O sea, no puedo evaluarlos de la misma forma. Yo sé que a muchos les gusta es que los evalúen con su hojita, con su lápiz. A algunos les funciona muy bien eso, a otros no. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que los niños deben expresar lo que aprendieron de diferentes formas, de acuerdo a la forma, a sus habilidades, ¿sí? Si yo no soy buena para correr y me ponen a correr para evaluarme, pues voy a perder. ¿Mm? Eso no quiere decir que de pronto en algún momento corra, sí, yo corro, pero no es mi fortaleza, ¿sí? Entonces, digamos que si me van a evaluar, pues evalúenme conforme a mis habilidades. ¿Sí? Y digamos que por eso es que decimos que el DUA reconoce esas inteligencias múltiples que veíamos, ¿sí? No, la inteligencia, el concepto de de inteligencia ha cambiado tanto que pues realmente ahorita os tiene digamos que la definición de inteligencia, esa capacidad que tiene el ser humano para solucionar problemas de su vida diaria para sobrevivir, ¿sí? Eso es inteligente. Sí, entonces si yo para solucionar mis problemas tengo que hacer una operación matemática, la debo hacer. Si yo para solucionar un problema y ponerme a salvo tengo que correr, tengo que hacerlo, ¿sí? Pero muchas veces está relacionado también con mis habilidades. ¿Qué habilidades tengo? ¿Sí? Para yo poder demostrar lo que sé. Y retroalimentación continua. O sea, la retroalimentación, yo pienso que eso es algo que debe ser muy continuo, no de pronto solo al principio y al final del año, sino que realmente podamos hacer una retroalimentación a nivel general como grupo, ¿cierto? En qué fallamos, en qué estamos fallando, en qué vamos a mejorar, ¿sí? Si son problemas de disciplina, si son problemas, digamos, que lo que identifiquemos, ¿sí? Y no es solamente yo llegar allá a decirles, no, muchachos, ustedes porque se portaron mal, ustedes una cosa, ustedes no. O sea, evaluemos en qué estamos fallando como grupo, ¿cierto? ¿En qué estamos fallando? Entonces, unos dirán, no, profe, es que tal cosa, ¿sí? Y escucharlos es importante, ¿sí? Entonces, bueno, listo, ya identificamos qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer tal cosa y hacerle seguimiento a eso, ¿sí? Si nosotros no hacemos esa retroalimentación, ¿cómo vamos? Pues simplemente
no hay control y pues los chicos se les olvidó y se les olvidó los compromisos que adquirieron, ¿sí? De manera general y también de manera individual. Listo, chicos, no entienden los casos de factorización. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces unos dirán, no, profe, no tengo el libro, el otro, no, profe, es que una cosa, el otro, otra cosa. Listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, profe, mire, vengamos por las tardes, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, pero pues hagámosle seguimiento a eso, porque si no le hacemos seguimiento, pues simplemente llegamos a acuerdos y pues nunca se cumplieron y nunca se hizo nada, ¿sí? Entonces ahí digamos que no es un seguimiento ni es una retroalimentación al principio, a mitad y final de año, sino que realmente debe ser algo continuo. ¿Mm? Bueno, entonces digamos que el DUAR, esos son como, digamos que sus aspectos básicos. Cada institución educativa es diferente, cada institución educativa tiene su organización, ¿sí? Cada uno tiene sus equipos de trabajo, o sea, no podemos generalizarlos. Vamos a hacerlo así, de esta forma, así, no. Digamos que hay unos principios básicos que ya lo sabemos, están las tres redes atencionales que ya las sabemos y de alguna manera nosotros la adaptamos a nuestro currículo. Y entonces, si yo estoy con niños de preescolar y tengo un currículo, pues yo sé cómo voy a aplicar esos tres principios en mi currículo. ¿Sí? Si ya de pronto a nivel de colegio, ¿cierto? De administración nos organizamos desde la parte académica, desde la parte convivencial. Y es importante tener algo muy en cuenta, ya que hablé de convivencial, de que la educación es integral. Por lo tanto, no solamente es lo académico, ¿sí? No solo es lo académico. Cuando yo estoy enseñando las partes de la planta, también les estoy enseñando muchos aspectos, ciertos principios, valores que fortalecen la convivencia, porque recordemos que estamos educando para la vida, ¿sí? Y en la vida no solamente hay personas que tienen conocimiento, sino esa capacidad de relacionarme con otros y todos procesos comunicativos y todo lo que implica un proceso comunicativo. Entonces, digamos que dentro de esa planeación tenemos que tener en cuenta eso. No solamente contenidos temáticos, ¿sí? Todo solo conocimientos, sino también eso episódico, ¿no? O sea, eso emocional, toda esa estimulación emocional, psicosocial, convivencial, ¿sí? Que incluye, ¿cierto? Este DUA. Entonces, a veces nuestros objetivos solamente estamos en aprender, o sea, guarde información. No, recuerde que hay información semántica y información episódica, ¿sí? Que muchas veces episódica viene cargada de toda esa parte emocional. Entonces, la idea es que también los niños puedan ser educados y también lógicamente podamos promover valores éticos y morales que vayan a fortalecer la convivencia escolar. Bueno, muy bien, vamos a ver este videito. Dice todo lo que me enseñaron los niños. ¿Listo? Bueno, primero antes voy a leer aquí mientras aquí ya cuadro. Ya te voy a enviar, ¿listo? El video, ya el link, si no después se me eso. Entonces de una vez lo voy a hacer. Voy a enviar los dos. Era el de arriba. ¿Cuál era? Era, era este azulito, ¿cierto? Este. Bueno, vamos aquí a colocar. Aquí en Bogotá ha llovido todo el día. Entonces está haciendo un frío terrible. Y los que no hemos llegado a casa, pues peor. ¿Dónde está? Ya, listo. Acá y vamos a ver el de abajo, que es el video que vamos a ver a continuación. De una vez lo voy a enviar para que lo vean. Listo. Ahí están entonces los dos videos. Listo, vamos a ver este.
Bueno, muy bien. ¿Enseñar desde dónde? Desde el cerebro del que aprende, ¿no? Digamos que esto rompe todos los esquemas de un esquema tradicional. Muchas veces cuando nosotros hacemos planeación para que ellos nos contesten de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿cierto? ¿Qué es? O sea, ahí es cuando muchas veces el DUA nos está invitando a que necesitamos replantearnos, que realmente necesitamos hacer cambios, que necesitamos ajustar. No es empezar de ceros, no. Sí, pero necesitamos empezar a ajustar, ¿cierto? Nuestro currículo, nuestras estrategias, que realmente nosotros le demos esa oportunidad a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, que realmente expresen, ¿cierto? Lo que están aprendiendo y darles esa oportunidad para que ellos aprendan. A veces ellos no aprenden de ese método cuadriculado, ¿cierto? De que del cuadrado tiene cuatro lados iguales, sino que realmente muchas veces nos tenemos que salir de ese cuadriculado, de ese cuadro, para poder entender y comprender realmente lo que el niño quiere expresar, lo que el niño tiene en ese cerebro, porque recordemos que su cerebro está lleno de información, está aprendiendo, ¿sí? Que muchas veces digamos, lo que sucede es que muchas veces ellos no logran expresar lo que saben porque muchas veces nosotros le hemos puesto esa barrera, ¿sí? Le hemos dicho cómo hacerlo, el ABC no lo hemos orientado para que lo hagan, sino le hemos dicho es cómo lo hagan, ¿sí? Y cuando salen de ese esquema es cuando muchas veces, ¡fun! O sea, usted no sabe, usted no aprendió, o el cero, o el uno, o usted perdió. Entonces, ese esquema tradicional ya debe de empezar a cambiarse, ya debemos de empezar a cambiar ese chip, ¿sí? Realmente debemos de enseñar desde el cerebro del que está aprendiendo, ¿sí? Y démonos cuenta que incluso ellos nos pueden enseñar muchísimo a nosotros. Nosotros a veces digamos que somos pocos flexibles. La generación de nosotros fuimos educados de una manera donde no es una mala educación, para en ese momento funcionaba y nos ha funcionado muy bien. Simplemente que estamos en una generación diferente. ¿M? Por lo tanto, tenemos que hacer cambios. Nosotros fuimos criados donde muchas veces era así, era el 5 y era el 5 y era el 5 y ya, ¿cierto? El resultado de 3 más 5 era 5 y ya, ¿sí? ¿Y por qué no el 3 más 5 puede ser 10? ¿Mm? Porque siempre nos han enseñado a decir que el 3 más 5 es 8, ¿sí? Pero escuchemos, ¿por qué ese niño que me dice que 3 más 5 es 10, el por qué? O sea, debe haber una razón de ser. Y entonces digamos que es escuchar al niño también, es empezar a ponernos a esa empatía que nosotros debemos generar, ¿cierto? En el lugar del otro, porque dentro del mundo de él, dentro de el proceso de él, si lo hablamos desde inteligencia artificial, desde los algoritmos que realiza su cerebro allá, ¿cierto? Debe haber una razón de ser. Sí, y si definitivamente no es el 10, la ideal es que el niño logre identificar, ¿cierto? Que realmente no es así para poder generar ese cambio. Entonces, digamos que la tarea no es fácil, pero tampoco es difícil. Es empezar de nosotros también a cambiar ese chip, ¿cierto? A volverlo más flexible no quiere decir que nos volvamos menos exigentes o relajados, no. Al contrario, digamos que es una oportunidad más que nos da a nosotros para aprender de ellos, para generar nuevas estrategias y para disfrutar lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esta actividad. Entonces, digamos que ya aplicando el DUAT. Entonces, crear una infografía o digamos que allá ustedes en una hojita con y una esfera, un lápiz, vamos a leer, dice, crear una infografía sobre un tema relacionado con el contenido de la unidad temática La Planta del área de ciencias naturales. Entonces, ¿ustedes cómo lo harían desde el principio DUA? Lo vamos a colocar para niños preescolares, ¿listo? Entonces, niños preescolares. Recordemos que los niños preescolares no nos leen, no nos escriben, ¿listo? Entonces, vamos a tratar de hacer el ejercicio allá cada uno. Vamos a tener 5 minuticos, ¿listo? Para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haría cada uno? Sí, analicemos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, utilizaríamos el primer principio, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de implicación?
y la retroalimentación y apoyo individualizado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cierto? Vamos a enseñarle a nuestros niños que nuestra unidad temática son las plantas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aplicando el DUA. Les voy a dar 5 minuticos mientras voy, tomo agüita y ya vengo. Entonces, cada uno en una hojita, hagámoslo. Bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cómo haríamos? Aplicaríamos DUA para esta unidad, para enseñar esta unidad temática. Listo, muy bien. ¿Cómo vamos con ese ejercicio? Bueno, démonos cuenta que no es que sea difícil, ¿cierto? Entonces, recordemos ese formatico, ¿cierto? Que tenemos anteriormente, donde nos planteábamos qué vamos a enseñar. Entonces, vamos a enseñar qué? La unidad de las plantas. ¿Listo? Ahí coloquemos nuestros temas. ¿A quién va dirigida tu programación? O sea, nuestra clase, nuestra actividad, nuestra unidad temática, lo que vamos a enseñar en cantidad de clases, ¿a quién va dirigida? Entonces, a niños de 3 años de edad, de 4 años, coloquemos de 4 años de edad que están en jardín. ¿Listo? Eh, ¿Cómo vamos a enseñar? Entonces, ahí, ¿cómo? Entonces, ahí colocamos, ¿cierto? La primera red, la segunda red, ¿cómo lo haríamos? ¿Que existen dificultades especiales? Digamos que sí, que hay algún niño con, digamos que tenemos en nuestro grado un niño con autismo, un autismo muy leve, ¿listo? Que aparte de eso tenemos 2 niños víctimas de violencia y conflicto y que tenemos 2 niños indígenas, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de, bueno, población especial, digamos que no quiere decir que tenga dificultades, pero digamos que las vamos a incluir ahí también, ¿listo? Porque recordemos que el DUA no va solo para niños con discapacidad, también va para niños de poblaciones especiales, ¿sí? Antes era solo para niños con discapacidad, ahorita no. La idea es que tengamos en cuenta esas poblaciones especiales. ¿Por qué? Porque muchas veces el nivel cultural, muchas veces esa condición de esa población especial tiene pues ciertas repercusiones también en el aprendizaje, ¿sí? No es igual enseñarle a un niño, por ejemplo, las partes de la planta
que he estado todo el tiempo en el campo, ¿cierto? A un niño que es de ciudad, ¿sí? Que muchas veces los niños del campo, pues también digamos que tienen cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, un niño indígena, ¿sí? Donde ellos manejan ese tema al derecho y al revés. ¿M? Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Sí? Y entonces recordemos esos principios, múltiples formas de expresión, así como hay múltiples formas de representación, o sea, de presentar la información, también hay múltiples formas de expresión. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí, ¿sí? Entonces vamos a mirar múltiples formas de representación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas representaciones? Si quiere, vamos escribiendo ahí en el chat. ¿No se escucha nada? Ah, de pronto cuando estábamos haciendo la actividad. Entonces, múltiples formas de representación. Entonces, recordemos, jugamos con nuestros sentidos, ¿cierto? Con los sentidos de ellos. Entonces, por ejemplo, las plantas, digamos, vamos a enseñar las plantas. Entonces, lo primero, podríamos, ¿cierto? Llevarlos a un lugar donde hayan plantas, ¿sí? Si nos queda difícil llevarlos a un sitio o a un jardín, pues llevémosles una planta al salón, ¿cierto? Al curso. Ahí estaríamos trabajando muchísimo con la parte visual, de pronto si toca la planta y todo, pues la parte táctil, ¿listo? ¿Cómo lo haríamos por modalidad auditiva? Entonces, de pronto una canción, ¿cierto? Relacionada con las plantas, eh, de pronto un audio, ¿cierto? Donde un video, ¿cierto? Donde no solamente estén observando, sino también escuchando, ¿cierto? Algo relacionado con las plantas, pero adaptado a la edad de ellos, o sea, estamos hablando de niños de 4 años. Entonces, pues debe ser una canción, ¿cierto? De las plantas que aplaudan, que se muevan, que salten, que la planta tal y que la planta sea algo que a ellos les guste, porque pues los niños pequeñitos aprenden así, ¿no? Entonces, no solamente le estoy presentando por vía visual, sino también por vía auditiva, por vía táctil, ¿cierto? Entonces, ¿a qué huelen las plantas? Entonces, ahí sí nos toca, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué huelen las flores? Ponerlos a oler, ¿a qué huelen las plantas de olor, ¿cierto? Hay unas plantas que huelen muy rico, el eucalipto, el pino, hay flores que huelen deliciosos, ¿sí ves? ¿Sí? Entonces, fuera de eso, ¿qué nos haría falta? La parte, el gusto, ¿sí? Entonces, ¿será que nosotros comemos plantas? Claro, entonces ahí les llevamos la lechuga, hacemos una ensalada entre todos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando yo hago eso, pues no se va a beneficiar si solamente el que yo veo la lámina de la planta, sino que realmente todos esos niños que muchas veces presentan esa dificultad, que tienen esa dificultad, ¿cierto? Pues se van a ver beneficiados, porque si no aprendieron con la canción, aprenden con la ensalada, y si no aprenden con la ensalada, entonces aprenden con cuando fueron al jardín y vieron las plantas y olieron las plantas, o sea, digamos que les estoy dando más opciones, ¿listo? Entonces, la forma como yo les voy a enseñar. Y así es como va a quedar grabada. Entonces, a la par, pues les estoy enseñando, las plantas tienen su raíz, la planta sí, la semilla, todo el cuento, pero digamos que ya los tengo conectados a ellos con el tema, ¿sí? Entonces, ya después, sí, eso sería formas de representación, múltiples formas de acción y expresión. Entonces, ya queda grabado ahora, ellos cómo pueden hacer, ¿cierto? ¿Cómo podemos evaluar esa parte? ¿Mm? Entonces ahí es cuando muchas veces tenemos que identificar. Y para identificar muchas veces no es imponer, es decir, a ver, ¿cómo lo quieren representar? Entonces un niño va a decir, no, yo traigo o yo realizo bueno, no sé, muchos llevan, ¿cierto? Su plantica que muchas veces ellos sembraron, otros de pronto la llevan hecha en papel, de pronto otros la llevan dibujada, de pronto otros, digamos que tantas formas de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, a sus recursos, todo eso, ¿sí? Entonces, ese es el punto ahí. ¿Cómo ellos pueden expresarlo? Entonces, digamos que eso es variado de acuerdo a las habilidades de ellos. Algunos se viste de planta, ¿cierto? Y hace una demostración, una obra de teatro, un monólogo y una planta. El otro, bueno, digamos que, y así mismo los podemos estar evaluando. Cuando hablamos de múltiples formas de implicación, ¿cierto?
Ahí digamos que ahí es un ejemplo, ¿cierto? Que dice, los estudiantes pueden elegir un tema de su interés para crear una infografía, lo que le permite involucrarse y mantener su interés en el aprendizaje. Entonces, digamos que ahí el tema de elección del estudiante, por parte del estudiante es muy importante, ¿sí? Entonces, a alguno le quedará fácil, sí, montar una infografía. Ahorita los niños hacen de todo en el computador, ¿no? Manejan todos los programas. Entonces, a alguno le quedará fácil, otro de pronto hará un video, ¿sí? Un TikTok, no sé. O sea, digamos que también va muy de la par que con los intereses de los niños. Y sobre todo esa parte final que es la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, muchas veces esa retroalimentación la hacen de manera general y si ya la tienen que hacer de una manera específica, porque vimos que de pronto un niño no lo logró o no logró de pronto lo que nosotros esperábamos, pues ahí nos entramos a mirar, ¿sí? Y a identificar de pronto si se hacen algunas actividades de mejora o si realmente el niño lo dio todo, ¿sí? Porque hay niños que lo esfuerzan y de pronto no logran el mismo resultado que los otros, pero ellos lo dieron todo y todo eso es valorable, ¿no? Porque recuerde que el dual está muy relacionado con el proceso. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue entonces con ese ejercicio? ¿Muy difícil? Bueno, entonces vamos a tener 15 minuticos, 5:56. A las 8:15 nos volvemos a conectar, ¿listo? Entonces vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer. Y a las 8:15 continuamos con PIER, ¿listo? Plan individual de ajustes razonables. Sea, aquí ya vimos generalidades de Duar. Duar no es difícil, es sencillo. Ya cuando hagamos el ejercicio práctico, pues digamos que ya vamos a retomar todos estos temas. Entonces, ahorita ya continuamos con el plan individual de ajustes razonables. Entonces, vamos a tomarnos 8:15 o nuevamente nos conectamos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar nuestra sesión de esta noche. Hoy vamos a terminar un poquito más temprano. Estoy un poquito colgada de voz. Entonces, vamos a terminar un poquito más temprano, ¿listo? Ay, entonces veníamos, ¿cierto? De la actividad donde de alguna manera queríamos como ilustrar cómo podríamos hacer un DUA, ¿no? ¿Con qué temática? Con la unidad temática de las plantas. Démonos cuenta que no es difícil. Es cuestión de tener estos tres principios básicos, ¿sí? El principio de múltiples formas de representación. Primero la motivación, ¿no? Manejar la parte emocional. Múltiples formas de representación, entonces de una vez los sentidos, ¿listo? Múltiples formas de expresión, o sea, la forma como ellos pueden expresar lo que aprendieron, lo que quedó grabado, ¿sí? Entonces, y la retroalimentación, ¿cierto? La retroalimentación constante. Digamos que es que quizás nosotros incluso ya lo estamos haciendo, ¿sí? A veces estamos haciéndolo y no sabíamos que era un dúo. Sí, digamos que aquí, digamos que el DUA lo que nos va a garantizar es que nuestra estrategia va a llegar a la mayoría de niños, ¿cierto? De niñas y adolescentes, a la mayoría de nuestros estudiantes, a todos, mejor dicho, pero hay algunos que necesitamos darle algo adicional porque no solamente el DUA basta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que les damos algo adicional, o sea, que no es que no haya alcanzado nada con el DUA y que el DUA no lo haya alcanzado, no, ¿sí? Pues el niño debe haber aprendido algo, pero no nos alcanza y sentimos que ellos pueden dar algo más, entonces nos encontramos con el PIA. Entonces, el PIAR es complementario al DUA, pero ya no es para todos, sino ya para un estudiante específicamente. Entonces, si yo estoy enseñando las plantas, yo veo que el niño se esforzó, que el niño lo está haciendo, pero realmente hay que generarle algún ajuste, algún cambio, una ayudadita adicional. Entonces, ahí es cuando yo entro a trabajar con PIAR. Normalmente los niños con discapacidad, por ejemplo, acá en la norma nos dice que todos deben tener un PIAR, un plan individual de ajustes razonables.
¿sí? Donde vamos a manejar el tema de los tiempos, todos los ajustes que vamos a ver más adelante relacionados con, con esa, que tiene en cuenta esa individualidad, ¿sí? Digamos que el DUAR es muy general, ¿cierto? Para todos, entonces les presento todo de manera diferentes, para que ellos aprendan, les doy la oportunidad para que ellos lo expresen de manera diferente, los estoy retroalimentando, los estoy retando, ¿sí? Todo eso. Pero resulta que hay alguno de esos niños que no lo logró o que no alcanzó y yo siento que puede dar algo más con una ayuda adicional. Entonces, ¡fum! Me entro de una vez al PIA, el plan individual de ajustes razonables, que tiene ciertos elementos, ciertos componentes. Pues primero que todo, una valoración pedagógica, digamos que viene todos esos ajustes razonables a partir de esta valoración pedagógica y unas actividades de mejora. Y algo que tiene el PIAR es que en todo el PIAR está involucrado los padres, ¿sí? O los acudientes o las personas responsables del niño. Entonces, ¿qué es el PIAR? El PIAR es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes basados en la valoración pedagógica y social. Entonces, ahorita, bueno, hoy no lo vamos a ver, pero ya la próxima clase, que es el sábado, vamos a iniciar con los anexos, ¿sí? Que es el que nos va a enseñar el anexo 1, que está muy relacionado con conocer al estudiante, conocer sus contextos. El anexo 2, que viene esa valoración pedagógica, que no es la valoración que hace el médico, el neuropsicólogo, el psicólogo o otro especialista, sino la valoración que yo hago como docente del niño. Entonces ahí en el formato también nos va a decir cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Qué aspectos debo de tener en cuenta? Entonces aquí les voy a traer el link y cada uno, ojalá para la clase del sábado tenga cada uno su computador bien, ¿cierto? Estemos conectados porque la idea es que empecemos a desarrollar ese PIA, ¿listo? Entonces vamos cada uno a llenarlo y lo vamos a ir mirando y vamos haciendo las correcciones. Entonces, esos formatos, el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3, que está muy relacionado con ese plan de individualidad de ajustes razonables y el compromiso de los padres, ¿listo? Entonces, digamos que esto está relacionado con el lugar. Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno. Entonces, la próxima clase vamos a, vamos a entrar al link, listo, que les voy a mostrar y vamos a empezar a desarrollar formato por formato. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿cierto? En la primera parte, vamos a profundizar un poquito más sobre PIAR, ¿sí? Y vamos a empezar a desarrollarlo, porque yo siento que desarrollándolo es como mejor aprendemos. Entonces, le voy a dar una base, pero la idea es que vayamos aprendiendo bien, ¿cierto? A partir de la práctica, que es ya pues diligenciando los diferentes anexos, que es el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4 de PIAR, la versión 15, que es la última versión que, que nos ha enviado o que ha publicado el Ministerio de Educación. ¿Listo? Entonces, este nos va a permitir realmente articular ese DUAR con ese PIAR. Entonces, recuerden, DUAR, Diseño Universal de Aprendizaje, PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo que dejarlos y mañana no hay clase, pero el sábado 8 de la mañana estaremos nuevamente conectados. ¿Listo? Entonces, no olvidemos nuestro encuentro. Les agradezco a todos por su conexión. Listo. Entonces, vengamos preparados el sábado para empezar a desarrollar nuestro día, entonces, nuestro PIA. Feliz noche, que descansen.